buen día, un punto de encuentro nuevo hoy. Estamos aquí para conversar con Valentina Parra. Ella es doctora bioquímica de la Universidad de Chile, profesora asistente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, también de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos y poder llegar a este punto de encuentro. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias Miriam por la invitación. Un honor estar aquí en este canal, ¿cierto? Que es de San Bernardo, de mi alma mater. Yo soy sanbernardina de corazón, estudié allá en San Bernardo, así que es un placer poder estar dando esta entrevista en estos momentos. Qué buena, así que viviste en San Bernardo un tiempo más o menos largo. Más bien largo, o sea, toda mi adolescencia, mi juventud. Fuiste a Santiago y te pusiste a estudiar bioquímica. Cuéntame un poquito qué se estudia en la bioquímica, porque eres doctora en bioquímica de la Universidad de Chile, tengo entendido, ¿no? Sí, soy doctora en bioquímica en la Universidad de Chile y bueno, y la bioquímica son dos palabras, ¿cierto? Mezcladas, biología y química. Es una ciencia que estudia los procesos básicos que dan cuenta del origen y de la mantención de la vida. ¿Y de la mantención de la vida dónde? En estas estructuras que conocemos que se llaman las células y que sostienen a todos los organismos vivos, o sea, todos los organismos, su unidad básica estructural son las células. Entonces la bioquímica estudia desde el punto de vista químico profundamente las macromoléculas que estructuran a las células, estudia las macromoléculas y cómo éstas se organizan para dar cuenta del funcionamiento celular. Últimamente hemos tenido muchos avances con respecto a esto. Yo me imagino que tú trabajas no solamente como profesora asistente, sino que además como investigadora, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Yo tengo un laboratorio, o dirijo un laboratorio de investigación en la Universidad de Chile, en donde llevamos ya aproximadamente desde el 2015, hemos estado trabajando en el ámbito de lo que se llaman las células madre o las células pluripotenciales. Nosotros, yo trabajo además en un centro que se llama el Centro de Estudios, el Centro de Estudios de Enfermedades Crónicas, ¿ya? Que se llama ACVIS, que está dentro de la Universidad de Chile y la mitad de la Universidad Católica, y nosotros siempre hemos estudiado enfermedades crónicas. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo que yo hago? Bueno, yo estuve en Estados Unidos, hice un postdoctorado, estuve 4 años viviendo en Dallas, donde empecé a estudiar las células madre o pluripotenciales, que siempre nosotros los hemos escuchado desde el punto de vista, ¿cierto? Cuando hablamos del cordón umbilical, de los embriones, por ahí nos suenan las células madre. Pero la gracia de las células madre, la principal gracia que tienen, es que son capaces de diferenciarse, o sea, si nosotros lo pensamos, cuando nosotros somos embriones, cuando recién existe la concepción, es una célula primigenia, una celulita que es cierto que se forma cuando el espermatozoide fecunda al ovocito, hay una sola célula. Pero esa célula tiene la potencialidad de convertirse en todas las células diferentes de nuestro cuerpo. De esa una van saliendo más, y cada una de ellas va diferenciándose hasta formar lo que conocemos un ser humano que tiene un montón de células diferentes. Claramente las células, por ejemplo, de la piel, las células de nuestro corazón, de nuestro músculo no son iguales. Pero hay unas células primigenias, ¿cierto?, que tienen esta capacidad de diferenciarse a todas las demás. Y esas son las que nosotros llamamos células madres o células pluripotenciales. Entonces, yo he estado estudiando a estas células madre o células pluripotenciales en el contexto cardíaco. A mí me interesa saber si podemos tener células madres de alguna forma que nosotros las diferenciemos a células cardíacas, porque nosotros sabemos que cuando tenemos un infarto o una enfermedad cardíaca muy grave, se pierden esas células cardíacas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros somos capaces de manipular células madre para transformarlas en células cardíacas que puedan regenerar nuestro tejido cardíaco cuando está sufrido, por ejemplo, algún tipo de daño? Lo encuentro genial, pero a ver, ahí me surgieron varias cositas, varias preguntas. Bueno, de partida yo quería preguntarte, hemos escuchado mucho hablar de las células madres, pero no sabemos qué son. Una vez que ya crecimos, que no tenemos ni el tema de la placenta, también dicen que hay que guardar los dientes de leche de los niños, no sé si es Umbilical, verdad. ¿cierto? ¿Sí, es verdad? No tanto, pero yo les voy a Ya. explicar por qué. Porque hasta hace aproximadamente entre el 2007
2007 y 2009 se produjo una revolución científica. Cada cierto tiempo nosotros tenemos estas revoluciones que cambian nuestros contextos y nuestro pensamiento de la ciencia. Y esto ocurre gracias a mucha investigación que viene hacia atrás, pero algo pasa que cambia y se produce como una mini revolución. Entonces, nosotros tenemos células madre cuando somos niños. O sea, nosotros pensemos, cuando yo me hago una herida y una persona adulta mayor se hace una herida, cuesta mucho que esa herida regenere, ¿cierto? ¿Qué pasa con los niños? Los niños a veces se caen, tienen una herida grande y esa regenera muy rápido. Porque nosotros tenemos células madres o células en nuestro organismo dando vuelta que son capaces de regenerar nuestro tejido, pero esas poblaciones de células madres van desapareciendo a medida que nosotros envejecemos. Eso es una cosa. Y además, lo otro es que cuando nosotros somos, claro, embriones, hay células madres que se llaman totipotenciales o pluripotenciales, que son capaces de transformarse a todas las otras progenies de células. Pero esas se van diferenciando y van, a medida que van diferenciándose y van las células comprometiéndose, por ejemplo, ya esta célula madre se transformó en una célula madre del tipo muscular y va a dar origen a todos los músculos, va perdiendo la capacidad de volver hacia atrás, por así decirlo, de volverse una célula tipo de las células embrionales. Esas capacidades se van perdiendo. Entonces, hasta el año 2007, 2009, por ahí, todas las células madres para la investigación eran obtenidas de embriones o de cordones umbilicales. Ahora, las obtenidas de embriones van de la mano con un conflicto ético importante, porque ¿de dónde nosotros obtenemos embriones? De los bancos de fertilización asistida, son embriones que no fueron fecundados, o embriones que no fueron implantados, o de clínicas de aborto en países donde el aborto está permitido. Claro, tienes un problema ético grande ahí atrás. Un problema ético grande. Entonces, ¿qué pasó porque yo digo que desde el 2007 y el 2009 algo cambió? El 2009, un científico japonés que se llama Shinya Yamanaka descubrió que cualquier célula de nuestro cuerpo, si nosotros expresamos 4 factores transcripcionales, que son un factor transcripcional es una proteína que da cuenta de cómo se transcribe el material genético en nuestras células. Es una proteína que tiene esa función, que va al núcleo celular y activa la expresión de ciertos genes, ¿ya? En el DNA. Entonces, Shinya Yamanaka, ¿qué es lo que hizo? Descubrió que solamente reexpresando 4 factores transcripcionales en cualquier célula de nuestro cuerpo, esa célula como que tiene un borrón y empieza a comportarse como una célula madre. Oye, pero ese descubrimiento es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, de hecho, él publica este artículo en una revista muy, muy importante, un artículo en Cell, publica esto, que solo en cualquier célula, él lo hace primero en células de fibroblastos, en células de piel, ¿cierto? Que reexpresando estos 4 factores, se llaman, vamos a decir los nombres por si alguien los quiere, ¿cierto?, buscar, se llaman OC34, SOX2, KLF4 y CEMIC. No importa que no entiendan, pero es solamente la idea de eso, de reexpresar estos 4 factores y las células empiezan a comportarse como células madre. Entonces, a estas células, él las llamó células pluripotentes inducidas humanas, porque no son las originales, son las inducidas, originales. ¿Ya? Son inducidas a comportarse así. Y bueno, Shinya Yamanaka se gana el premio Nobel el año 2012 por este descubrimiento. Y comparte este descubrimiento con otro científico inglés, W. Goodman, ¿cierto? Que él había descubierto que podía hacerse como retroceder el linaje celular, pero en unos experimentos en ranas. Yeah. Pero no había llegado a estos 4 factores de Shinya, pero fue el primero Goodman fue el primero que puso esta idea de que a lo mejor era posible que las células retrocedieran, cosa que no ocurría en la naturaleza normalmente. Entonces, ahora tenemos la posibilidad de construir estas células inducidas, células pluripotentes inducidas humanas, y ahí ha empezado una carrera de mucho trabajo, de mucha gente alrededor de todo el mundo, de descubrir qué señales hacen que las células, ahora estas inducidas, puedan transformarse en los diferentes tipos celulares de nuestro organismo.
yo trabajo haciendo eso para transformar células pluripotenciales a células cardíacas, pero hay laboratorios que trabajan en células hepáticas, neuronas de distintos tipos, células musculares. Entonces, eso tiene una promesa hacia el futuro que es muy importante. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque, primero, ahora actualmente nos permite construir mini órganos in vitro, mini órganos que se llaman organoides. Entonces, tenemos la posibilidad de construir un riñoncito chiquitito en el laboratorio, un hígado chiquitito, y ver cómo se empieza a organizar y cómo empieza a funcionar. Todavía no podemos hacer trasplantes de esos órganos a los seres humanos porque todavía hay harto que seguir aprendiendo. O sea, pensemos que esto que Yamanaka se lleva el año 2012, no ha pasado mucho tiempo, o sea, 10 años todavía es poco para el desarrollo de una tecnología así de importante, pero tenemos la posibilidad de construir mini órganos en el laboratorio. Ahora, hay un antecedente en el año 2017, 2016, si no recuerdo bien, entre el 15 y el 2016, a un niño inglés se le hizo un trasplante de un mini órgano, un mini hígado, porque su hígado había sido completamente destruido por una hepatitis muy, muy agresiva. Y el niño hasta el día de hoy vive. Ahora, eso se pudo hacer porque él era un niño chiquitito, entonces con un mini órgano funcionaba. Perdona, y en ese experimento, digamos, después ese higadito empezó a crecer. Exactamente. Empezó a desarrollar dentro del niño. Empezó a desarrollarse dentro del niño. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Oye, a ver, ¿las células madres mías te sirven a ti? Me sirven. Y esa es otra cosa porque es súper importante todo este trabajo, porque no solo es para el trasplante de órganos a futuro, ¿cierto? Sino también porque nos permite tener modelos de estudio de células humanas. Hay muchas enfermedades y hay muchas condiciones humanas que nosotros hasta el día de hoy no tenemos buenos modelos para estudiarlas. Y por eso que lamentablemente, se ocupan muchos modelos animales, ¿cierto? Sí. Ahora, siempre que uno trabaja en investigación, trabaja considerando que sea el menor número posible de animales, que sean los experimentos lo mejor pensado posible y que sea el último recurso, es decir, cuando no hay otro modelo que nos permita trabajar con eso. Esas son todas las consideraciones éticas que uno tiene que tener para trabajar en modelos animales. Por eso. Lamentablemente hay muchas patologías que no tenemos otros modelos para estudiarlas. Hay que hacerlo con animales porque no existe otra forma. Y probar los fármacos que hay que hacerlo, todo lo que se llama estudios preclínicos, antes que pasen la fase de investigación en humanos, hay que hacer los preclínicos y esos son en animales. Ahora, con las células inducidas, la potencialidad que tenemos de transformarlas a cualquier célula humana, nos entrega una posibilidad de ir disminuyendo los estudios en modelos animales, porque ahora tenemos células humanas y mini órganos humanos. Y esas células humanas han sido sacadas en buena ley, me refiero. En buena ley. Y lo otro es que cuando, por ejemplo, yo te puedo sacar células a ti, transformarlas en células inducidas y además van a venir esas células con tu información genética. Entonces, hay ciertas enfermedades, por ejemplo, yo trabajo mucho con células inducidas, células stem cell inducidas de pacientes con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque los pacientes con síndrome de Down tienen problemas cardíacos importantes. Claro. Y entonces hemos desarrollado todo un modelo para estudiar estas células, transformarlas a células cardíacas y estudiar la patología del síndrome de Down en estos modelos, que no podríamos hacerlo de otra forma. O sea, éticamente es imposible que yo obtenga células cardíacas de pacientes con síndrome de Down, ¿cierto? Éticamente es muy, muy complicado. Entonces, hacer el estudio de la patología cardíaca en el modelo era casi imposible hasta antes que salieran este tipo de células, porque además no existen modelos animales donde se dé cuenta de un síndrome de Down igual, porque el síndrome de Down corresponde a la trisomía del cromosoma 21. Claro. Pero el cromosoma 21 de los ratoncitos, de las ratas, no es igual al cromosoma 21 humano. Entonces hay modelos en donde se han sobreexpresado partes de distintos cromosomas para hacerlo similar al cromosoma 21. Pero justamente esos modelos no replican las patologías cardíacas. Entonces, hasta antes de tener estas células no podíamos hacer esos estudios. Ahí a mí me surge, por ejemplo, pongamos el ejemplo mío. Tú me sacas una célula.
las células y las conviertes en estas células ¿sí? inducidas, ¿no? Significa que eso podría llevar a mejorarme de alguna patología que yo tenga, como por ejemplo mi hipertensión, por ejemplo. O la hipertensión es un poquito más difícil O porque la es tan diabetes, ponte. multifactorial, es demasiado multifactorial, pero por ejemplo, si a ti te da un infarto y pierdes parte de tu corazón, nosotros podríamos en un futuro hacer un trasplante de un parche de células madre, o sea, ya no son células Regenerar. madres, sino que están diferenciadas a células cardíacas, cardiomiocitos se llaman, inyectártelo y que tu corazón vuelva a tener una zona funcional que se perdió después de un infarto. Ya, Si perfecto. te ataca una hepatitis también, o tiene una pérdida renal. Si nosotros diferenciamos tus células madre, las diferenciamos y generamos un organoide que sea capaz de suplementar esa función, podría en un futuro ayudarte a lidiar con enfermedades como que requeriría en otro caso diálisis o Claro. la falla hepática es mucho más complicada, necesitamos trasplante. Y la gracia de esto es como serían órganos derivados de tus propias células, no habría rechazo. Claro, exacto. Entonces, hacia allá está yendo la investigación. Ahora, como bien te decía, todavía falta para generar órganos completos. En el caso, por ejemplo, yo trabajo en células cardíacas, lo más importante que se ha generado actualmente es que tenemos modelos de estudio de cómo se comportan las células humanas en ciertas condiciones de enfermedad, que lo que igual nos permite utilizar mucho menos modelos animales. Claro. Hacia allá vamos, porque todavía no somos capaces de generar un corazón, porque hay ciertas condiciones que hay que replicar, sobre todo condiciones en 3D que permitan que las células generen como la forma del corazón. Entonces hay gente que está estudiando matrices en donde poner estas células que permitan que las células generen la forma física y estructural del corazón. Entonces ahí hay gente que trabaja desde el punto de vista celular, otros desde el punto de vista de la matriz, y la conjunción de estos conocimientos, mi esperanza es que en un futuro no tan lejano podamos construir mini órganos que sean capaces de suplementar la función de un órgano perdido frente a una enfermedad. A ver, sería, a lo mejor voy a decir una estupidez, pero tú me dices si estoy bien o no. A ver, si tú me sacas una célula, la conviertes en estas células inducidas para que me mejoren, por ejemplo, mi pedazo de corazón que está malo, porque sufrí una isquemia, no sé, cualquier cosa, ¿no? Eso se llevaría a que el día de mañana ustedes me pudieran inyectar de nuevo esas células reformadas y que ella regenere esa parte del corazón. Eso es. Más que regenere, que ocupe el lugar de las células que las tuyas que murieron. En buenas cuentas, por ejemplo, la diabetes podría ser el tema del páncreas. Por ejemplo, claro, los individuos que tienen mucho daño en el páncreas, que tienen ya una diabetes tipo 2 que está muy avanzada, donde hay daño al páncreas y el páncreas ya no produce insulina, no produce ninguna de las hormonas, podríamos diferenciar hacia células beta pancreáticas que forman los islotes, ¿cierto? Ponérselas y que empiecen a producir insulina. Y eso existe ya en el laboratorio. O sea, según lo que tú nos comentabas recién, yo encuentro fantástico, esto no lo sabía, para nada. Siempre se dijo que había que guardar la placenta, que había que guardar los dientes de leche, incluso, ¿te acuerdas de lo que hablábamos al comienzo? Exactamente. Ahora ya no es necesario, entonces. Ahora ya no es nada necesario, claro. Ya no es tan necesario marcarlos, guardarlos, por así decirlo. A ver, una pregunta. ¿Qué pasa con las enfermedades raras, por ejemplo? Hace muy poco conversamos con una doctora genetista sobre el tema. ¿Las enfermedades raras también podrían tener, de alguna manera, entonces, una respuesta ahí? Pueden tener una respuesta y más, pueden tener un diagnóstico. O sea, uno de los problemas que nosotros tenemos con las enfermedades raras, bueno, yo antes de ponerme a trabajar en el tema de stem cell, toda mi formación previa, trabajé en lo que se llama enfermedades metabólicas, pero de origen en la mitocondria, donde el problema era de origen de cómo nuestros organismos, nuestras células y después la mitocondria metabolizan los nutrientes, y eso da cuenta de cómo se inicia la diabetes y un montón de enfermedades de origen principalmente de estilo de vida, ¿cierto? Y una de las enfermedades raras, hay muchas que son de origen mitocondrial. El problema es que no tenemos muy bien cómo estudiarlas, ni cómo diagnosticarlas, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos hacer con esto es obtener una muestra muy chiquitita para producir las células. Necesitamos tener una biopsia de piel,
pero es una cosita muy pequeñita, porque yo te digo que de cualquier célula la podemos hacer, estas células pluripotentes, pluripotenciales inducidas, es una muesquita pequeñísima. Yo tengo los fibroblastos de piel, de esos fibroblastos de piel los reprogramamos, que es cuando reexpresamos estos 4 factores, y dependiendo de nosotros lo que queremos estudiar, las diferenciamos los tipos celulares. Ahora, con las enfermedades raras, se pueden obtener las células de piel, y con esas células de piel, dependiendo de lo que se observa en la enfermedad, del fenotipo, por ejemplo, el paciente tiene un fenotipo cardíaco, tiene un fenotipo muscular, se pueden diferenciar hacia las células de interés y estudiar qué pasa, qué hace esa enfermedad específicamente en los distintos tipos celulares. A ver, tú me hablas hablábamos recién de las enfermedades raras, pero también hay enfermedades que son unas pandemias, digamos, en este momento en Chile, en el mundo en realidad. Por ejemplo, respecto de la obesidad. Tengo entendido que hay laboratorios, no sé cuáles, que están trabajando con esto precisamente de lo que tú me hablas, de agarrar una célula, transformarla y volverla a inyectar en pacientes que son obesos, por ejemplo, una obesidad mórbida, y que ellos entonces ayudarían a regular y a comerse, me imagino, no lo sé, la grasita que tiene esa persona. O sea, el día de mañana podemos mejorar incluso eso, ¿no? Podría ser. Una cosa Podría. de que tenemos en la obesidad es una enfermedad que sabemos que es súper multifactorial, que tiene un montón de efectos y afecta a distintos tejidos de nuestro organismo, a distintos tipos celulares diferentes, que hay una componente que es inflamatoria muy importante y que esa finalmente lleva a las comorbilidades, de las enfermedades anexas a la obesidad. Claro. Entonces, una de las cosas que se está haciendo es que se está diferenciando estos tipos celulares a lo que conocemos. Los seres humanos tenemos 2 tipos de grasa. Tenemos una grasa que se llama la grasa blanca, que es la típica, los adipocitos que nosotros, de los rollitos, pero los seres humanos también tenemos lo que se llama la grasa parda, que es la que nosotros principalmente tenemos cuando somos niños, y que no está asociada al típico rollito de la guatita, que es el estilo de vida, ¿cierto? Entonces, la grasa parda se localiza en los niños principalmente en las zonas de las escápulas, que es aquí atrásito de la espalda, acá, esta zona de acá. Y que hace que los niños, normalmente uno les pregunta a un niño, hay días que los niños están jugando, ¿cierto? Y uno dice, oye, pero ponte un chaleco, ¿tienes frío? ¿Y qué nos dicen los niños? No, estoy súper bien, porque los niños tienen la grasa parda. ¿Y qué hace la grasa parda? La grasa parda toma nutrientes y los disipa como calor. Por eso los bebés son tan calentitos y los niños nunca tienen frío. Nosotros son una estufita, son una estufita, y uno dice, oye, son como estufitas los niños, pero son calentitos, ¿cierto? Nosotros sabemos que esa grasa parda, nosotros en la adolescencia la empezamos a perder. Hay adultos que la mantienen, por ejemplo, los inuit, las poblaciones esquimales en el hemisferio norte, la mantienen justamente por una cosa de adaptación al clima. ¿Ya? Ellos pasan frío y ellos mantienen. Entonces hay ciertos seres humanos que tienen esa capacidad de mantener la grasa parda. Entonces hay algunos estudios que están haciendo que diferenciemos estas células, a esta grasa parda, e inyectemos eso en ciertas personas que tienen problemas de obesidad, y que empiecen a disipar nutrientes como calor. Entonces, hay algunos estudios que están siguiendo esa línea. Ahora, también sabemos que hay una componente de la obesidad que es súper importante a nivel del hipotálamo con las señales que nos dicen cuándo nosotros alimentarnos y cuándo dejar de alimentarnos. Entonces, el manejo, y hay células que se llaman células POMC, que están en nuestro hipotálamo, que manejan las señales de hambre y de saciedad. Son las principales reguladoras de esas señales. Y cuando nosotros tenemos niveles muy altos de obesidad, empezamos a ser ciertamente resistentes a las señales de la saciedad. Vamos a ser resistentes. Entonces, también hay estudios que están tratando de mejorar la respuesta de esas células POMC, ahora in vitro, para que vuelvan a responder a estas señales de saciedad y de hambre.
Entonces también va hacia allá, porque una de las cosas es que todos estos estudios se han hecho históricamente, de nuevo, en modelos animales. Entonces tener la capacidad de hacerlos en modelos que son ya de células humanas es un paso grande, muy, muy grande con lo que teníamos hasta hace 10, 15 años atrás. Tú decías que para esto falta un buen resto, digamos. Falta todavía, sí. ¿Cómo estamos en Chile con respecto de esto? Porque, a ver, ustedes están trabajando ahí, están trabajando in vitro, hacen estos pequeños organitos, digamos, inventando ahí, trabajan ahí, pero para que esto nos llegue a los seres humanos comunes y corrientes que andamos por la vida y que tenemos enfermedades, ¿cuánto falta? ¿Hay en Chile ese trabajo que se está haciendo? Sí, se está haciendo. Bueno, yo colaboro con un grupo importante de la Universidad del Desarrollo de la Clínica Alemana, que ellos tienen el primer banco de células madre chileno, que lo que ellos están haciendo es de diferentes enfermedades ir recolectando células, porque así nos permite básicamente tener células con distintos backgrounds genéticos importantes, de enfermedades importantes, y que nosotros vayamos haciendo la investigación. En este sentido, este grupo es dirigido por el doctor Fernando Esquer de la Universidad del Desarrollo. Yo colaboro con ellos y hemos estado haciendo, como ellos tienen el banco, son bastante abiertos a colaboraciones con gente que tiene experiencia en distintos tipos celulares, porque claramente ellos tampoco pueden abarcar todo, ¿cierto? Entonces, yo me he enfocado a la parte de las células cardíacas, hay gente que se está enfocando, usando esas mismas células para transformarlas a neuronas, hay harta gente que está trabajando sobre todo con este tipo celulares, con miras al tratamiento de enfermedades como Parkinson y Alzheimer, donde hay una importante destrucción neuronal, donde sobre todo en Parkinson hay investigaciones bien promisorias que muestran que el reemplazo de las células perdidas con la enfermedad de Parkinson, nosotros tomamos las IPS, las células inducidas pluripotentes, las transformamos a neuronas dopaminérgicas y podemos mejorar el fenotipo del Parkinson en algunos individuos. Entonces hay gente que está trabajando desde ese punto de vista, hay gente que está trabajando en el área desde el punto de vista hepático, muscular, y así. Ahora, de nuevo, por el momento lo más importante que estamos viendo es que estamos teniendo modelos para el estudio de enfermedades humanas en células humanas. El uso de organoides todavía está a nivel de la investigación, salvo este caso yo te decía del niño de Inglaterra, ¿cierto? Que no había otra opción, entonces se probó y funcionó, pero porque no había otra opción en ese caso. Pero yo creo que la investigación de organoides podría ya tener una bajada hacia la población general en 10, 15 años más, que no es tanto tiempo si lo miramos en una escala de investigación científica. Yo, a propósito de esto, estuve leyendo una serie de informaciones que me llegaron del CSIC de España, en el que comentaban ahí unos reportes, que por ejemplo hay cosas una que me llamó poderosamente la atención y tiene que ver con lo que acabas de decir, que han logrado activar células madres del cerebro adulto. Eso significaría que chao Alzheimer, chao Parkinson, por ejemplo, bueno, o enfermedades degenerativas de la vejez, no sé. Claro. Ahora, más que chao, esa investigación es súper, súper valiosa, porque no requeriría lo que yo te decía básicamente de hacer el trasplante de lo que nosotros tenemos in vitro en el laboratorio, porque podemos llegar a activarlas directamente a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, ¿cierto? Ahora, eso no se podría haber hecho si antes no se hacen las investigaciones in vitro. Claramente empezó así y después ellos se dieron cuenta que podían activarles con ciertas señales eléctricas y un cóctel de ciertos factores transcripcionales y hormonas a nivel del cerebro. Eso es fantástico porque efectivamente nos permite tener una plasticidad que se había perdido. Es decir, las neuronas, nosotros sabemos que cuando nosotros vamos perdiendo neuronas es muy poca la capacidad de regeneración que tienen las células neuronales, es muy bajita. Entonces, si se reactiva, por lo que yo te decía originalmente, nosotros siempre tenemos células madres, una población de células madres en nuestro organismo, cada vez menos a medida que vamos envejeciendo, pero hay. Ahora, esa investigación lo que hace es reactivar las poquitas que hay, pero al reactivarlas
se ve que hay una regeneración y una regeneración importante. Entonces, eso nos indica que incluso podría ser más corto el proceso, que no necesitaremos hacerlo in vitro y hacer el trasplante. Ahora, el por qué se produce el daño es otra cosa que hay que manejar, porque no, podemos reactivar, ¿cierto? Y tener nuevas células, pero si el daño se sigue produciendo, esas células igual van a ir muriendo. Entonces, hay que ir de la mano con ambas cosas, saber efectivamente qué es lo que está produciendo el daño, y con la capacidad de reactivación, efectivamente, al manejar ambas variables, podríamos dar cuenta de solución de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Nada te indica en realidad si la célula va a salir sana. Claro, porque puede salir súper sana, pero si tenemos el daño ahí mismo que se está produciendo, que dañó a la célula originalmente, hay que curar. Y que se siga repitiendo el daño. Oye, también encontré, por ejemplo, algunas cosas como, por ejemplo, transforman células para que crezca pelo. Eso ya es algo que está hoy día... Sí, eso es un estudio, y de hecho, en las células madre yo te decía, cierto, que para trasplantar órganos todavía es difícil, pero hay ciertas áreas que están claramente mucho más adelantadas que otras. Adelantadas, claro. ¿Ya? Una de las que está más adelantada es el tema del pelo, y otras que están muy adelantadas es el crecimiento in vitro y después trasplante o activación de las mismas células madre a nivel de los cartílagos y de los tendones. Esa es un área que ha estado muy, muy, muy avanzada y donde hay resultados muy, muy buenos para el tratamiento, por ejemplo, sobre todo de cartílagos, tendones, que son órganos que están, que son tejidos, básicamente, que han sido más fáciles de realizar la diferenciación y que ya se están haciendo trasplantes y han funcionado muy, muy bien. Por ejemplo, en mi tratamiento. Eso significa una muy buena noticia, digamos, para las personas que, por ejemplo, están con artritis. Con artritis, que sufren degeneración por golpes, para los deportistas, por ejemplo. Para los deportistas, obvio. Sí, hay el trasplante de células madre inducidas que se transforman a células de cartílago, de tendón, y se les hace, eso sí está funcionando y funciona muy bien. Ahora, todavía es una tecnología que es un poco cara. Obvio, pero como siempre... Es muy reducida, ¿no? Exactamente. Cuando recién tenemos, o sea, si nosotros pensamos en celulares hace 20, 25 años atrás, eran estos gigantes y eran muy caros, ¿cierto? No eran para toda la población. Pero a medida que los estudios van aumentando y hay más, tenemos que las tecnologías van disminuyendo su precio. Oye, lo encuentro maravilloso. Hace muy poco entrevisté a un bioquímico también de la Universidad de Chile, que habían creado un grupo ahí, un medicamento que elimina las caries y la remineraliza los dientes, que también estaba hecho en base a estas células reacondicionadas, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Son las madres inducidas. Inducidas, eso, las células madres inducidas. Oye, Valentina, podríamos seguir conversando, de todas maneras encuentro fascinante todos estos avances que han habido. De repente, a mí también me llegó, por ejemplo, un comunicado en unas gotas que liberan de poder usar lentes, por ejemplo, en algunas personas que son... La presbicie, sobre todo. Por ejemplo, sí, ya no hay que operarse, ya no hay que usar lentes, con unas gotas que te las pone el médico, obviamente, no es llegar y comprar en la farmacia y ponértelas a cada rato, que te las pone el oftalmólogo, pero es una maravilla eso también. Exactamente, y esa es la gracia yo encuentro, de trabajar en ciencia, que uno vive sorprendida todos los días, o sea, y lo bueno también justamente ser capaces de comunicarle esto a la población, de que esto sí. vamos para algún lado. Yo creo que justamente nos ha tocado estos 2 últimos años vivir una pandemia que nos golpeó súper duro a todos, pero algo bueno que hemos aprendido es que hemos tenido información a tiempo real de cómo se realiza la investigación científica y cómo va avanzando esta. O sea, el desarrollo de las vacunas en tiempo tan corto que nos ha permitido ir controlando de alguna forma cómo ha ido evolucionando esta pandemia y ir retomando con todos los cuidados y poco a poco
una vida, no todavía igual a la que teníamos antes, pero de a poco, ¿cierto? Irnos acostumbrando. No habría sido posible sin la investigación científica que ha desarrollado mucha gente hacia atrás. A mí, durante el año pasado, vi varias entrevistas donde justamente me preguntaban eso. ¿Cómo es posible que las vacunas hayan aparecido tan rápido? Claro. Y que eso generaba mucho también como ciertas desconfianzas en la población, y que es absolutamente válido, ¿cierto? Porque nunca nos había tocado una situación así y en tiempo real, o sea, pero ¿por qué? ¿Por qué se desarrollan estas vacunas tan rápido? Ahí hay varios factores. El primero es que habíamos tenido un SARS-CoV-1 en Asia, que había empezado el desarrollo de vacunas contra un virus muy parecido. Entonces ya había todo un background aprendido hacia atrás. Dos, nunca había habido tanta inversión en ciencia en una enfermedad en particular, y eso claramente marca un cambio. Ese es el segundo factor: inversión, dinero, más gente trabajando. Y tres, la capacidad que teníamos como humanidad de comunicar los conocimientos que se iban desarrollando en un laboratorio en Estados Unidos, en un laboratorio en Japón, en un laboratorio en China, que se iban liberando mucho más rápido que en cualquier otro momento de nosotros como humanidad. Entonces, esas tres cosas hacen la conjunción para que ahora tengamos vacunas que fueron desarrolladas en tiempo récord y que funcionan. Yo creo que eso, bueno, los tres, de los tres, yo me quiero quedar con el segundo, que era el que se pudieron, perdón, con el tercero, con el que se pudieron comunicar entre ustedes y todos los científicos compartían esa información. Y la segunda, el tema del dinero, que la inversión es absolutamente importante, digamos, para que estos avances puedan continuar. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias por la invitación, Miriam. Fue muy entretenida la conversación, muy amena, así que cuando quieras discutir otro tema está Pero de todas maneras, porque nos quedaron un montón de otras cosas, porque además de esto de las gotas de los lentes, de las gotas para que te remineralizan los dientes, también me llegó una información lo encontré súper buena, el tema de que ya no importa el tipo de sangre para desarrollar órganos, y serían universales para trasplantes, porque siempre los trasplantes están esperando un donante que sea específico. Y ahora ya no sé. Estas células, como son tuyas, hacemos así, cuando ya podamos hacer el órgano completo, ¿cierto? Ahora hacemos organoides, que son organismos chiquitos, van a tener tu información genética. Entonces, la capacidad de que tengamos rechazo es casi nula. Claro, absolutamente. Muchas gracias, Valentina, se nos fue el tiempo. Te voy a pedir que nos juntemos de nuevo en este punto de encuentro en unos días más para seguir conversando del tema. Lo encuentro fascinante. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Un placer también. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Hoy día conversamos con Valentina Parra. Ella es doctora bioquímica de la Universidad de Chile. Trabaja como profesora en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, también de la Universidad de Chile, y en estos centros donde está investigando sobre estas células madre inducidas, nos dijo ella que se llamaban. Así que eso, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, señoras y señores. Nos encontramos de nuevo en un programa, en un punto de encuentro. Muchas gracias por haber estado ahí.